Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por este indie mágico y regenerativo, que para mí es un regalo. La verdad es que hablábamos antes que nos gustaba desde indie mirar hacia el futuro, intentar ver un poco lo que viene, ¿no? También nos gusta complementar las perspectivas. Sabemos que cada perspectiva tiene ángulos muertos y por eso nos gusta también invitar a estas ocasiones a gente que tiene visiones que pueden ser realmente diferentes y muy complementarias, creo, a las nuestras. Como decíamos, Daniel es seguramente una de las personas que más ha contribuido a difundir y a divulgar el concepto de desarrollo regenerativo, especialmente a partir de su libro Diseñando culturas regenerativas, que tuvimos ocasión de comentar en uno de los Indies Clubs de las últimas ediciones. Este libro, ni más ni menos, ha sido definido como un catálogo integral de la Tierra para el siglo XXI. Así que, bueno, para mí es un honor presentaros hoy a Daniel. Y me gustaría, si te parece, seguir la estructura del título, Diseñando culturas regenerativas, y empezar por este concepto de regenerativo. Tú insistes mucho que esto no es una nueva moda, no es una nueva palabra para consultores, no es simplemente pues eso, una tendencia, sino que es algo que forma parte de la vida, que ha estado siempre ahí y que nuestro principal objetivo es reconocerlo. ¿Puedes explicar un poquito más esta idea? Sí, la vida tiene detrás del proceso de evolución un proceso de autoorganización. Y la regeneración es la esencia de este proceso de autoorganización. Quiere decir que la vida desde siempre renova en cada célula de vuestro cuerpo. Ahora mismo hay un proceso de regeneración. Cada órgano, vuestro cuerpo entero se ha regenerado en los últimos pocos meses. Y este proceso de la vida, cuando miramos la vida no con los lentes científicos que cortan la vida a especies y individuos, pero igual de científico es mirar la vida como un proceso planetario. Y este proceso planetario tiene un lema: crear condiciones conducentes para la vida. No es un proceso brutal de competición que muchos mueren y algunos sobreviven de competencia por recursos escasos. La vida es un proceso simbiótico que crea, que abra más vida. Las condiciones de hoy en día, la atmósfera que respiramos, está creado por la vida. Y ¿por qué os hablo de esto? Porque si hablamos de culturas regenerativas, es muy importante no destacarlo como alguna utopía en el futuro, pero hay que anclarlo en el pasado de dos maneras. Primero, en la vida misma, que la vida es un proceso regenerativo. Y segundo, muy importante, que nosotros somos una especie regenerativa. Durante 99% de la historia de la humanidad, nuestros antepasados han sido expresiones regenerativas de los ecosistemas del cual formaban parte. Todo lo que nosotros llamamos historia, los últimos 10.000 años, es la aberración de este proceso. Hemos poco a poco creado más y más condiciones que eran en contra de crear condiciones conducentes a la vida. Y ahora nos toca rediseñar la presencia humana de nuevo para ser especies claves en los ecosistemas que habitamos y regenerarlas. Y lo importante, para que esto no suene como una utopía, es saber que lo tenemos dentro de nuestra ADN. Hay muchísimas compruebas científicas hoy en día que en todo el mundo hay sitios que fueron inhabitados por culturas indígenas, que hoy en día son más bioproductivos, más diversos, como si fueran, si no habría el impacto humano ahí. Entonces tenemos esta capacidad. Y si no me fiáis, buscáis Laila June, Architects of Abundance, PhD. Salió el año pasado y es una tesis magistral que destaca cómo todos los ecosistemas norteamericanos fueron de alguna manera creados por
la especie humana nativa de esta región. Bueno, al menos no somos tan malos. Siguiendo con esta idea, al principio de tu trabajo te orientaste bastante a lo que es el diseño sostenible y, sin embargo, muchas veces dices que la sostenibilidad ya no es suficiente. Es una afirmación bastante provocadora, ¿no? ¿Puedes explicarnos por qué dices que la sostenibilidad no es suficiente? Tenemos también este apoyo aquí. Lo has bien dicho, es una provocación, porque después de crear esta visión de esta gráfica basado en el trabajo de Bill Reeds, también está una versión parecida en mi libro, veo que esta gráfica tiene un problema, porque parece como una evolución y deja detrás la sostenibilidad. Pero también se podría decir que la regeneración es un proceso y la sostenibilidad es un resultado. Y todavía no hemos llegado a la sostenibilidad. Entonces, pero de manera enfocada en esta gráfica, ¿por qué está en medio la sostenibilidad? Porque es más la visión del mundo. El señor del gobierno ha dicho hace poco que hay 3 patas de la sostenibilidad: social, ecológica, económica. La pata que hemos perdido es la visión del mundo. Y es muy importante, porque la visión del mundo que tenemos influye cómo damos respuestas a problemas sociales, ecológicos y económicos. Y lo que quiere contar esta gráfica es que en el proceso el trabajo de la sostenibilidad hoy en día se enfoca mucho a las soluciones. Aquí tenemos un problema, que es la solución y cómo vamos a escalar esta solución. Esto es basado en la educación a la cual hemos sido sometidos todos, que es una educación que va hacia el abstracto. Entonces, hablamos de un problema, juntamos a los científicos para que definen este problema todavía más en concreto. Hacemos congresos internacionales de científicos muy potentes para todavía definir el problema y definir cómo este problema se demuestra en todos los países. Y ahora vienen los ingenieros, los diseñadores, los inventores, y tienen que crear soluciones, y hacen un hothouse, un hackathon, un no sé qué, y después hacen su pitch de 2 minutos a los inversores. Estos 5 son los mejores, os vamos a dar un montón de dinero, vamos a escalar estas soluciones, y de repente estamos sorprendidos que estas soluciones no encajan. Es porque hay un proceso abstracto, una solución abstracta que después no encaja a la unicidad biocultural del lugar. Y esto es la diferencia entre la sostenibilidad como está enfocado normalmente. La regeneración no es regeneración si no se hace en un sitio, en contexto específico. No hay algo de hablar de la regeneración de manera abstracta. Tiene que ser aplicada. Y en vez de enfocar problemas, enfoca potencial. Y tiene que ver con esta vinculación con el lugar. Porque en el momento que te concentras a un lugar, una ciudad o una bioregión de esta ciudad, todos los problemas que hay en el mundo siguen apareciendo, pero aparecen con un ecosistema concreto, con unas industrias concretas, con gente concreta que tiene nombre y cara. Y una vez que miras a todos estos problemas en el contexto específico de una bioregión, de repente los problemas parecen potencial, porque estamos pensando en cómo se puede conectar todo esto y crear una solución más holística. Un poquito abundando en la idea de la cultura, ¿no? Que nos hablas de diseñar culturas, porque dices que al final la cultura influye muchísimo en nuestra propia percepción de la realidad, en cómo entendemos el mundo. Nos dices también que muchas veces hablamos de la competitividad, la ventaja competitiva, como si eso fuera realmente un factor de éxito, cuando en realidad la humanidad ha llegado donde ha llegado precisamente por colaborar, ¿no? Sí. La importancia de la colaboración, esta abundancia colaborativa. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste esta idea? Bueno, lo he mencionado de alguna manera antes, de que claro que hay competición en la vida y
hay animales que matan a otros animales y se lo comen, todo esto. Pero es para dar una imagen, es como si miramos al mar, las olas, como son potentes y hacen ruido, es como la primera cosa que fijamos. Pero detrás de estas olas, las olas son la competición, pero detrás de estas olas hay un mar muy profundo de simbiosis, de vivir conjuntamente, de sintropía. Los científicos físicos dicen que todo se va hacia la entropía, second law of thermodynamics. En espacios localizados como un planeta en un sistema solar como el nuestro, la vida misma es un proceso sintrópico. Por una temporada va al revés del second law of thermodynamics, de la segunda ley de termodinámica, y crea vínculos que hacen que el sistema va hacia más orden y no menos orden. Y es ahí donde, una vez que nos damos cuenta que nuestras culturas tienen esta capacidad de integrarse en este proceso y que lo que de manera arrogante hemos llamado primitivo, la sabiduría indígena de que todos son familia, todo es un kin-centric worldview, que ver a toda la vida como familiares de las cuales estamos dependiendo. ¿Y cómo podemos rescatar esta sabiduría y la necesidad de rediseñar nuestros procesos al nivel bioregional para crear un futuro que no solamente frena al tsunami que nos viene, pero empieza a regenerar los suelos, las aguas y la unicidad biocultural del hogar? Porque la globalización nos ha hecho perder mucho de la sabiduría que estos procesos ancestrales de conectar con la tierra todavía existen en muchos sitios y tenemos que recuperarlos. También a nivel de cultura, insistes en que, bueno, pues que la actual visión antropocéntrica, esta especie de emancipación de nuestra dependencia o de nuestra de que somos parte de la naturaleza, es una parte importante de la explicación de los problemas que tenemos, y dices que no resulta ético estructuralmente. Esta visión donde de alguna manera el mundo está a nuestra disposición es también parte del problema, y esa posición relativa que ocupamos es algo que debemos replantearnos. No es ético, pero también es suicidal. Y lo vamos viendo cada vez más. Estamos en rumbo de un colapso sistémico y esta visión, incluso hace poco el gremio de geólogos ha dicho que no al antropoceno. El antropoceno me parece una idea otra vez muy antropocéntrico. Tenemos que salir del antropoceno lo más rápido posible, porque esto es lo insostenible. Tenemos que crear un ecozoico o un simbioceno en el cual volvemos a vivir de manera simbiótica con el resto de la vida. Y esto también significa que necesitamos una ética basada en Aldo Leopold's Land Ethic. Ahora, como digo esto en castellano, él dijo que una cosa es a thing is right if it... Dilo en inglés. Sí, I'm going to have to say it in English. A thing is right if it preserves the vitality, diversity, and something else of the biotic community. It is wrong if it does otherwise. Quiere decir, si cortamos la parte del árbol en la cual estamos sentados, nos vamos a caer. Hay que cuidar todo el árbol del cual formamos parte. Y en eso tenemos que basar nuestra ética para tener futuro. También lo hemos ido hablando a lo largo de las jornadas de este índice y de otros, esta visión de que vamos a un contexto muy complejo donde tendremos que redefinir este modelo de globalización, donde ya vemos que va a ser necesario relocalizar algunas cosas, también la industria. ¿Cómo ligas esta visión de esta necesidad de relocalizar
con tu idea de bioregión y de regionalización de nuestras economías y de nuestros sistemas de vida? Es crítico que re-regionalizamos el consumo y la producción, pero también es importante porque tenemos como humanidad la tendencia de que hacemos una cosa demasiado a un lado del péndulo y pasan muchos problemas y de repente queremos crear el extremo del otro lado. Entonces, la re-regionalización no quiere decir que no vamos a tener intercambios y colaboración global, pero hay tantas cosas que las movemos por el globo que no hace falta moverlos. Incluso en los últimos 5 o 6 años, sea la pandemia, sea barcos en el canal de Suez, sea guerras y todo esto, hemos visto qué frágil es este sistema globalizado. Y ya en la industria se habla de la decentralized manufacturing, de descentralizar la manufactura. Y he escuchado a algunos de los ponentes que también hablan de varias factories produciendo en diferentes partes del mundo, y lo suyo es hacerlo a la base de una bioregión, de ver cómo podíamos usar lo mejor de la tecnología y de la innovación para que apoyemos a las bioregiones a abastecer quizás un 80% de sus necesidades de manera local y regional. ¿Y cuáles son estos 20% importantes de tecnología que nos ayuden que sea así? Entonces, no es un extremo, es entender las escalas y cómo están conectadas el local, el regional y el global. Se habla mucho del glocal, este pensamiento que es enfocado a buscar el potencial local en el contexto global y en la colaboración global. Una colaboración que, como decías, debe basarse también en estos ecosistemas de confianza que nos hablaba Xavier hace unos días y que tienen que ver con eso, con conocer, con entender, con amar aquello que nos rodea. También el título de tu libro empieza con la palabra diseño, ¿no? Y tú dices que el diseño es una señal de la intención humana, lo que decías, es una expresión también de cómo entendemos el mundo, de cómo vemos este mundo y, por tanto, esta manera de solucionar los problemas, cómo debe basarse en comprender mejor cómo funciona esta vida, cómo estos conceptos podríamos incorporarlos en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, a la hora de rediseñar productos, a la hora de repensar modelos de negocio. ¿Cómo ves esta interconexión con esta nueva visión y comprensión del funcionamiento de la vida y su capacidad regenerativa? Bueno, hay varios de vosotros conocéis la palabra biomimicry o biomimesis. Creo que Roca ha hecho una exposición estupenda hace un par de años sobre biomimesis en Barcelona. Esto es la innovación tecnológica basada en la vida. Y a un lado es inventar a base de la forma de seres vivos. Otro lado puede ser del funcionamiento de un proceso en la vida. Pero la parte más importante es al nivel estructural, al nivel de ecosistema, la innovación de crear ecosistemas que se autoapoyan al nivel local, que es estas relaciones de fianza son muy importantes. Lo que he dicho antes de ir hacia el abstracto, lo hemos hecho y la ciencia pretende de que si tenemos suficientemente datos, algoritmos potentes y ordenadores potentes, podemos predecir, controlar y manipular la naturaleza. Pero la ciencia de la complejidad dice que esto es imposible. La ciencia de la complejidad dice que cualquier sistema que tiene más que 3 variables es fundamentalmente comprobable, impredecible, incontrolable, si no les das un marco muy pequeño de tiempo y espacio. Y esto es un hecho científico muy importante, porque
cambia todo nuestro propósito, que no tenemos tener que dominar la naturaleza, tenemos que participar de manera apropiada. Y este cambio hacia el más global, más abstracto, how do we scale it up? En la visión de la regeneración es más, podemos manejar esta complejidad no a través de generalizarlo y después crear algunas reglas cómo hacerlos todos, pero en el específico contexto de una bioregión, un lugar, esta complejidad es diferente, se muestra como una riqueza que podemos recombinar para volver a nuestra capacidad de ser seres regenerativos en este planeta. Bueno, lo que decíamos, la verdad es que el panorama a veces es un poco negro. Nos enfrentamos a un panorama incierto que no podemos controlar, que no podemos predecir. Cada vez escuchamos más discursos colapsistas, no hay nada que hacer, esto ya es incontrolable. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Crees que hay motivos para la esperanza? ¿Hay señales que realmente nos pueden hacer pensar que sí, que estamos a tiempo de resolver esta situación de crisis, de policrisis, de metacrisis, no sé cómo describirlo, en la que vivimos? ¿O realmente las posibilidades son pocas? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo que detrás de la metacrisis o la policrisis hay el polipotencial, pero tenemos que volver a crear maneras de colaborar cara a cara dentro de un contexto. El colapso no es algo para decir, oh, tenemos que evitarlo, ya es tarde. Vivimos en una época de colapso ya hace décadas. Es muy lento, es como un castillo de naipe que se cae tan lento que nadie lo percibe hasta el punto que ¡bum! Pero aquí hay la esperanza, que el colapso es nada más que, si otra vez volvemos a aprender de la vida, todos los científicos dentro del Resilience Alliance han creado como un lema de entender los procesos de cambio en un ecosistema. Y hay una fase en estos procesos de cambio cuando todas las relaciones, las reglas, las conexiones están tan rígidas y tan ordenadas que el sistema se hace frágil, porque no hay manera de innovar, porque todo ya está organizado. Y es en este momento cuando viene un colapso que es necesario, porque las patrones que ya no sirven y las empresas que ya no sirven tienen que desaparecer, las maneras de hacer que ya no sirven tienen que desaparecer. Y es en este colapso, tener la cosa más abierta que podemos innovar de verdad. Pero creo que lo que deberíamos hacer ya es prepararnos al nivel local y regional de repensar qué tenemos, porque esto de re-regionalizar nos va a venir sí o sí, pero si nos preparamos podemos crear una base de volver de manera diferente que si esperamos y pretendemos, como muchas empresas, incluso dentro del Big Corps y todo, es hacer un poco mejor la cosa equivocada. No nos va a llegar a hacerlo bien. Tenemos que ir más profundamente a decir, hemos creado patrones que ya no son aptos para crear condiciones conducentes a la vida y cómo podemos reaprender otra manera de pensar que nos encaja otra vez con esta unicidad biocultural de un lugar. Y por eso es tan importante el plural de culturas regenerativas, porque no hay un patrón de una cultura regenerativa. Va a ser diferente en Cataluña. Tenéis un ejemplo de desarrollo bioregional fantástico en Cataluña. El trabajo que están haciendo en Sagarocha, Resilience Earth y mucha gente es ya enfocado a esto, que con el orgullo, y otra vez volviendo a tu pregunta de cultura, protegemos que amamos.
y amamos lo que conocemos de manera profundamente. Y de momento hay tanta gente viviendo en lugares y bioregiones que no tienen ni pip de idea del potencial de esa bioregión. Saben mucho de muchas cosas del mundo, pero hemos perdido este conocimiento local y es reenfocar las universidades, la educación, para hacernos volver a amar nuestros lugares, nuestras comunidades, nuestras bioregiones. Y a través de esto va a venir la colaboración y el sanar este sistema. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esta última reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por compartir. No sé si tenemos el tiempo, porque había esta pregunta sobre la industria que me encantaría responder. Sí. ¿Cómo te imaginas esta industria? Tenemos una industria, estamos diciendo, no tenemos un planeta B, entonces, ¿cómo te imaginas tú esta industria? Bueno, hemos hablado de la economía circular. La economía circular es un rebranding, o el tercer rebranding de un concepto más antiguo de los años 80, que se llamaba Industrial Ecology, ecología industrial. Y después venía Michael Braungart y William McDonough y hicieron un rebranding y se llamó Cradle to Cradle, muy famoso, y fui a una conferencia aquí en Barcelona con Michael Braungart hace ya 20 años. Y después venía Ellen MacArthur y hizo otro rebranding a la economía circular. Y en cada de estos pasos se abrió un concepto muy niche, muy de científicos, a un público más amplio. Primero al mundo de la construcción y arquitectura, y después a toda la industria con el excelente trabajo de la Ellen MacArthur Foundation. Pero en cada paso han olvidado una cosa importante. Y lo más importante que hicieron estos primeros Industrial Ecologists es la colocalización y crear que los círculos son lo más cortos posibles. Entonces no es economía circular de mandar basura de un sitio del mundo a otro continente para reciclarlo y después llamarlo economía circular. La industria del futuro es una industria que está basada en cómo diseña la vida. Y la vida diseña prioritariamente con carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y quizás un poco de fosfato para la agricultura. CHNOPS es para memorizarlo. Y todos los otros materiales son no renovables. Y significa que si inventamos industrias basadas en todos estos materiales, solamente creamos un problema en 30, 50 o quizás 100 años de tener que rediseñar de nuevo. Entonces tenemos que enfocar cómo crear nuestras industrias basadas en recursos que se pueden cultivar de manera regenerativa en la región donde se producen materiales de estos. Y claro, hay una cierta, vamos, por lo menos 100 años más de tener que minar y tener algo de industria antigua para hacer esta transformación, pero cualquier industrial que vuelve a usar solamente recursos creados de manera regenerativa en su bioregión, captando CO2, sanando el ciclo de agua, apoyando la calidad del suelo, esto es un empresario regenerativo de verdad. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ahora sí, un aplauso.